bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Vamos a pasar a resolverlo. En un ejercicio 1 se nos dice plantee sin resolver las restricciones de este problema e indique la función a optimizar. Un ganadero alimenta a sus ovejas con maíz y pienso. Entonces, resulta que cada oveja necesita 1000 gramos de hidratos de carbono y 2400 gramos de proteínas. Los hidratos y las proteínas salen del maíz y del pienso. El maíz lo voy a llamar con X y el pienso con Y. Un kilo de maíz tiene 600 gramos de hidratos y 200 de proteínas. Un kilo de pienso, 300 de hidratos y 600. El precio de un kilo de maíz es 0,50 y de pienso 0,25 euros. Hombre, lógicamente se nos pide la función optimizar. La función optimizar va a ser con el precio. El ganadero querrá cumplir con los requisitos alimentarios de las ovejas, pero gastando lo menos posible. Es decir, la función optimizar será, esta va a ser nuestra función objetivo, 0,50 o 0,5x más 0,25 por y. Se nos pide que calculemos cuántos kilogramos deberá comprar el ganadero de cada producto para alimentar a una oveja con el gasto mínimo. Bien, para alimentar a una oveja necesitamos como mínimo 1800 gramos de hidratos. Eso surgirá de tanto del maíz como del pienso en esta proporción. Es decir, yo sé que lo voy a poner mejor en kilogramos para no trabajar con números tan grandes. 600 gramos son 0,6 kilogramos de hidratos que tiene cada kilo de maíz, más 0,3 kilogramos por el número de kilogramos de pienso. Eso debe ser mayor o igual que 1800 gramos, o sea, como lo estoy poniendo en kilogramos, que 1,8. Análogamente, para las proteínas tendremos que 0,2x más 0,6y ha de ser mayor o igual que 2400, o sea, 2,4 kilogramos. Aparte de eso, siempre tenemos que incluir en este tipo de problemas las condiciones x mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0. No tiene sentido decir que una oveja va a consumir una cantidad negativa de maíz o de pienso. Entonces lo que vamos a hacer es representar esta región. Para ello, en primer lugar, representaremos las rectas. Es decir, la recta R va a ser, fijaros que si multiplico por 10, tendré 6x más 3y igual a 18. Y si divido entre 3, tendré finalmente la misma recta, pero con coeficientes más sencillos. 2x más y 18 entre 3, pues 6. Y esa va a ser mi recta R. Análogamente, si esta la multiplico por 10 y luego la divido entre 2, es decir, la multiplico por 5, me quedaría, le voy a llamar recta S, x, 6 por 5, 30 más 3y, estoy multiplicando todo por 5 y cambiando el mayor igual por igual, porque el igual me da la representación de la recta. El mayor o el menor me da un semiplano a un lado u otro de la recta. Y 2,4 por 5 pues va a ser 12, igual a 12. Para representar esta recta lo que voy a hacer es sencillamente tomar dos puntos de cada una de ellas. Para la recta R, fijaros que si tomo x igual a 0 me quedaría y igual a 6, es decir, 0, 6. Y si hago y0 me quedaría 2x igual a 6. X sería 3 en este caso. Si y0, x vale 3. Análogamente hacemos para la recta S. Si x vale 0 tendré 3y igual a 12. El 3 pasa dividiendo, 12 entre 4, 3, es decir, si x, 12 entre 3, 4, si x vale 0, y vale 4, y análogamente, si y vale 0, x valdrá 12. Pues voy a hacer un diagrama de ejes cartesianos y representar estas dos rectas. Bueno, estamos ya en condiciones de representar esas dos rectas. Entonces, para R, punto 0,6, que sería este, con punto 3,0, que sería este. Los uno con la regla y ya tendré representada la recta R. Y aquí tenemos nuestra recta R. Análogamente para S, punto 0,4 y 12,0. Y aquí tenemos representada la recta S. Ahora lo que hay que ver es, con los signos que tenemos, mayor o igual en ambos casos, qué semiplano hay que tomar en cada una de las rectas. Para ello se toma un punto que no pertenezca a la recta. Normalmente se toma el origen de coordenadas, si tenemos la suerte, como es el caso, de que no pasa ninguna de las rectas por ahí. Entonces, si yo tomo el punto 0, 0, me vengo aquí. Cambio x por 0 e y por 0. Y la condición que tendré será 0 es mayor o igual que 1,8. Pues no, eso es falso.
Eso significa que desde la recta R para acá, el 0, 0 y todos los puntos que están de este plano no pertenecen a la región óptima, es decir, la cosa va para allá. Hacemos lo propio con la recta S. Yo tomo el punto 0, 0 y de nuevo sustituyo x por 0 e y por 0. Esto me daría 0. Y la condición que tendría sería 0 es mayor o igual que 2,4. No, realmente no lo es. Por lo cual ni el 0, 0 ni todos los que están de este lado de S cumplen la condición. Sí lo cumplirán los que están del otro lado. Luego esto iría para arriba. Eso unido además a x mayor o igual que 0, que sería desde el eje Y hasta la derecha, e y mayor o igual que 0, que sería desde el eje X hacia arriba, me genera la región óptima, que sería, voy a tratar de marcarla, toda esta. Estoy señalando la región óptima. Que en este caso sería una región infinita. Lo que voy a hacer es calcular los vértices, por ejemplo, vértice A, vértice B y vértice C. Bien, el vértice A surge de la intersección del eje Y, cuya ecuación es x igual a 0, con la recta R, cuya ecuación es esta de aquí. Entonces, si en R hago x igual a 0, me queda y igual a 6. Luego va a ser el vértice 0, 6. El vértice C surge de la intersección del eje OX, de ecuación y igual a 0, con la recta S. Si a la recta S le hago y igual a 0, me quedaría x igual a 12. Y tendríamos el punto 12, 0. El vértice B surge de la intersección de las rectas R y S, por lo cual habría que resolver el sistema formado por ambas rectas. Lo que voy a hacer, si os fijáis, multiplico S por menos 2 y al sumarla se me irá la X. Eso me quedaría, copio R como está, 2X más Y igual a 6. S multiplicado por menos 2 sería menos 2X menos 6Y igual a menos 24. Si la sumo, me quedaría menos 5Y. Menos 24 más 6 es menos 18, con lo cual y sería igual a 18 quintos o 3,6. Si vale 3,6, sustituyendo por ejemplo aquí, tendré que 2x más y más 3,6 tiene que ser igual a 6. 3,6 pasa restando, 6 menos 3,6 son 2,4, es decir, 2x igual a 2,4. Y paso dividiendo y x igual a 1,2. Es decir, el vértice B va a ser el punto 3,6, 1,2. O si lo preferís, 18 quintos y este sería 6 quintos. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar la función objetivo en cada uno de esos puntos. Por ejemplo, en este punto, sustituyendo x por 0 e y por 6, tendré que f de 0,6 será 0,5 por 0, nada, más 0,25 por 6. Eso me da 1,5, que lo pongo ya aquí directamente. Bien, el punto B antes lo puse mal, realmente es x igual a 1,2 e y igual a 3,6, es decir, sería el punto 1,2, 3,6. Evaluando la función objetivo ahí tendríamos que f de 1,2, 3,6 sería 0,5 por 1,2, eso es 0,6, más 0,25 por 3,6, eso es 0,9. Y 0,6 más 0,9 da 1,5. Y por último, evaluando la función en el punto 12, 0, tendríamos 0,5 por 12 más 0,25 por 0. 0,5 por 12 es la mitad de 12, que es 6. Se nos pedía cuántos kilogramos de cada producto necesitaba emplear el ganadero para alimentar a una oveja durante un día con el gasto mínimo. Fijaros que nos ha salido el mínimo, sería 1,5, nos sale tanto en el vértice A como en el vértice B. Eso significa que cualquier punto de este segmento, tanto el A como el B, como todos los puntos comprendidos entre ellos, me generarían un gasto mínimo. Es decir, la respuesta sería en infinitos puntos. Cualquier punto del segmento AB. Es decir, me vale desde 0 kilogramos de maíz y 6 de pienso hasta 1,2 de maíz, 3,6 de pienso y todos los valores de este segmento. Y con esto hemos terminado ya el apartado A de este ejercicio. Bueno, en un apartado B de este ejercicio 1 se nos vuelve a pedir de nuevo una representación, en este caso de esta región óptima. A mi entender es un ejercicio demasiado largo, con que lo pidieran una vez ya se ve si la gente sabe hacerlo o no, pero bueno. Bueno, pues no nos queda otra que resolverlo. Vamos a ver. Aquí lo que voy a hacer, igual que antes, le llamo recta R al igual, ¿de acuerdo? Voy a representar la recta R, que sería
x, el 2i me lo puedo traer restando, menos 2i igual a 2. Y análogamente la recta S, que va a ser x más y igual a 5. Exactamente igual que antes, tomo 2 puntos de cada una de las rectas. De la recta R, si x vale 0, y vale, tendríamos menos 2i igual a 2, el menos 2 pasa restando y me quedaría que y igual a menos 1. Análogamente, si y vale 0, se me va este término, me queda x igual a 2. Para la recta S hacemos exactamente lo mismo. Aquí va a ser fácil, si y vale 0, x vale 5, y si x vale 0, y vale 5. Representamos las dos rectas en los ejes cartesianos que he dibujado ahí. Para R tenemos puntos 0, menos 1 y 2, 0, que serían estos. Ya tenemos representada la recta R. Hacemos lo propio con la recta S. Punto 5, 0, que sería este, con 0, 5, que sería aquel de allí. Y ya tenemos la recta S representada. Aparte, x mayor o igual que 0 va a ser desde el eje Y, bueno, x igual a 0 es el eje Y, x mayor o igual que 0 para acá. Entonces, voy a alargar esto un poco y significa que vamos para allá. Vamos a ver qué semiplano tenemos que tomar en cada una de las rectas. Por ejemplo, para la recta R. Ninguna pasa por el origen de coordenadas, por lo cual lo voy a tomar como referencia. Si sustituyo x por 0 e y por 0, tendré la condición 0 es menor o igual que 2. Condición que es cierta, por lo cual el 0, 0, que es el que he tomado, y todos los que están de este lado de R, cumplen la condición. La cosa iría para arriba. Hacemos lo propio con la recta S. Nos vamos a la desigualdad que la genera. Si sustituyo x por 0 y por 0, de nuevo estoy tomando el origen de coordenadas, tendré 0 menor o igual que 5. Condición que sí que es cierta, por lo cual todos los que están del lado del origen de coordenadas y de este lado de la recta S cumplirán la condición. La cosa va para abajo. Ello significa que la región óptima va a ser esta que estoy marcando yo aquí. Le ponemos nombre a los vértices, vértice A, vértice B y vértice C. Bueno, los vértices A y B son muy sencillos de determinar. El vértice A surge de la intersección del eje Y de ecuación x igual a 0 con la recta R. Si en la recta R hago x igual a 0, tendré menos 2y igual a 2. El menos 2 pasa dividiendo y tendré que y vale menos 1. Por lo cual, si x vale 0, y vale menos 1. Ese será el vértice A, cosa que ya se ve en el dibujo. El vértice B, que se ve que va a ser el vértice 0, 5, surge de la intersección del eje Y, x igual a 0, con la recta S. Si en S hago x0, me queda que y5, es decir, x0 y 5. El vértice C surge de la intersección de estas dos rectas. Por ejemplo, si le cambio el signo a R, menos x más 2y igual a menos 2, copio S como está, se me va a ir la x al sumarlas. Al sumarlas se va la x, me queda 3y, 5 menos 2 son 3, con lo cual y vale 1. Si y vale 1, me vengo aquí y tendré que x más 1 igual a 5. El 1 pasa restando y tendré que x igual a 4. Es decir, el vértice C será el punto x4 y 1. Cosa que se ve también en el dibujo, que es ese vértice. Simplemente tenemos que evaluar la función objetivo en cada uno de los vértices. Bien, para el vértice A tendremos que evaluar la función objetivo en 0 menos 1. Si sustituimos x por 0 sería 4 por 0 y y por menos 1 más 3 por menos 1. Entonces me va y me queda menos 3, que es lo que vale la función objetivo en el vértice A. En el vértice B, en 0, 5, sería 4 por 0 más 3 por 5. Eso me da 15, que lo ponemos aquí. Y en el vértice C sería 4 por x, 4 por 4, más 3 por y, 3 por 1, son 16 más 3, 19, que sería la función evaluada en el vértice C. Se nos pedía calcular el máximo de esta función, pues el máximo es 19, que se da en el vértice C, es decir, en el punto 4, 1. Y con esto hemos terminado ya este largo ejercicio 1. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 2. En él se nos da una función f de x definida para x positivo o 0, para x mayor o igual que 0, se nos dice que es una función de costes de una empresa, en donde x son las unidades producidas del artículo en cuestión. En un apartado A se nos pregunta si disminuye el coste alguna vez, y luego calcular el coste mínimo y dónde se produce. Vamos a ver. Esta función es un polinomio de segundo grado. Obviamente su representación será una parábola convexa.
¿Disminuirá? Pues depende de dónde esté el vértice. Si el vértice me cayera a la izquierda de 0, pues la función sería así y por aquí sería siempre creciente, no disminuiría el coste. Si el vértice está del 0 en adelante, pues sí. Entonces vamos a empezar por calcular el vértice de esa parábola, para ver la forma que tiene. Entonces lo que hago para calcular el vértice, hago la derivada, que sería f' de x igual a, lo voy a poner ya ordenado, derivada de x cuadrado 2x y derivada de menos 6x en menos 6. Si yo igualo la derivada primera a 0, obtengo, resolviendo la ecuación, la x del vértice. Es decir, esto sería 2x menos 6 igual a 0, el 6 pasa sumando y el 2 dividiendo y tendré que x igual a 3. Si me voy a la función y calculo f de 3, tendré que sería 40 menos 6 por 3 menos 18 más x al cuadrado más 9. Esto sería menos 9 más 40, 31. Es decir, que el vértice de esa función será el punto, lo pongo por aquí, el vértice será el punto 3,31. Evidentemente se nos preguntaba si disminuye alguna vez. Sí, sí que disminuirá. Fijaros que es lo que os he dicho antes. Si el vértice está en 3 y es una parábola así convexa, pues habrá entre 0 y 3, evidentemente va a disminuir la función. Se nos pide calcular el coste mínimo y dónde se da. Evidentemente el coste mínimo se va a dar aquí, en el vértice. El coste mínimo serían 31 unidades monetarias, no nos dicen lo que es, y se da en el punto, en el vértice, en el punto 3,31, más o menos por aquí. Luego, ¿cuál sería el coste? Se nos pregunta si x es igual a 0, pues habría que calcular f de 0. Me vengo a la función, 40 menos 0 más 0, pues sería 40. La función será una parábola que parte del punto 0,40 y tendrá su vértice en el punto 3,31, entonces sería 3. Se nos dice también, si f de x es igual a 80, ¿cuánto vale x? Pues si f de x es igual a 80, eso significa que 40 menos 6x más x cuadrado será igual a 80. Me llevo el 80 para allá, lo reordeno un poco, tendré que x cuadrado menos 6x, 40 menos 80 menos 40 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado que la resolvemos pues normalmente. X será igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 36, menos por menos más, 4 por 1 por 40 más 160 dividido entre 2. Esto me da 6 más menos raíz cuadrada de 196 dividido entre 2. La raíz cuadrada de 196 es 14, por lo cual sería 6 más menos 14 dividido entre 2. Como ambos son divisibles entre 2, tendré 3 más menos 7, que me dan dos soluciones, 3 más 7, 10, y 3 menos 7 menos 4, que lo descarto porque se nos dice de entrada que los x han de ser positivos o nulos, por lo cual este fuera. Es decir, el coste 80 unidades monetarias se da si se producen 10 unidades. Esto si lo llevo aquí, el 80 pillaría por aquí y tendré que mi función más o menos sería así, ¿verdad? Luego es una parábola, seguiría para arriba. Y llegamos ya al apartado 3, representación. Lo he ido haciendo durante los otros apartados. Esta sería la función de coste. Sería una rama de parábola que pasaría desde luego por el punto 0,40, el 3,31 y el 10,80. Y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos a resolver ya el ejercicio 3. Se nos dice que en una determinada población residen en el centro 5.000 personas y en la periferia 10.000. Además de eso, se nos dice que se sabe que el 95% de los residentes en el centro y el 20% de los que viven en la periferia opinan que el ayuntamiento debe restringir el acceso de vehículos privados al centro urbano. Se elige al azar un residente de la población y se nos piden todas estas cosas. En primer lugar, se nos pide cuál es la probabilidad de que la persona elegida al azar esté a favor de las restricciones de tráfico. Sea R, yo le he llamado R al suceso aleatorio, comillas, la persona elegida está a favor de las restricciones de tráfico. Pues vamos a plantearlo. Lo que sí voy a hacer en primer lugar es, fijaros como tenemos 15.000 personas en total,
La probabilidad de residir en el centro sería, caso favorable, ley de Laplace, 5.000 personas entre casos posibles 15.000. Ello me daría un tercio. No, se me van los ceros y 5, simplificando me queda un tercio. Por lo cual, la probabilidad de no residir en el centro o residir en la periferia sería de 2 tercios. Entonces, si elijo una persona al azar, pues puede ser que viva en el centro o puede ser que no viva en el centro, que viva en la periferia. La probabilidad de residir en el centro es un tercio, de la misma forma que de residir en la periferia es 2 tercios. Si he elegido una persona que resida en el centro, puede ser que esté a favor de las restricciones de tráfico o puede ser que no lo esté, de la misma forma que la persona que reside en la periferia. Fijaros una cosa, lo estoy haciendo con diagrama tipo árbol. Eso se hace siempre que los datos os lo dan con condicionadas. A mí me están dando una probabilidad condicionada como dato en el momento en que me dicen que, por ejemplo, el 95% de los residentes en el centro están a favor de las restricciones. Es decir, eso sería la probabilidad de estar a favor de las restricciones sabiendo que se vive en el centro. Ya que lo tengo, pues sería el 95% que llevado a probabilidad 0,95. Esto sería 0,05. El 20% de los de la periferia están de acuerdo con las restricciones, 0,2, y aquí, pues lógicamente, 0,8. Entonces, se nos pide cuál es la probabilidad de estar a favor de las restricciones. Pues si os fijáis, me fijo en los dos casos que hay que están a favor de las restricciones. Aquí puedo calcular la probabilidad de vivir en el centro intersección restricciones como el producto de probabilidades. 1 tercio por 0,95. Y aquí puedo calcular la probabilidad de vivir en la periferia, no vivir en el centro y estar a favor de las restricciones, lo que sería 2 tercios por 0,2. Bien, haciendo las cuentas y simplificando, esto me da 19/60 y esto me da 2/15. Por lo cual, la probabilidad de estar a favor de las restricciones sería la suma de esos dos, es decir, la probabilidad de vivir en el centro, intersección restricciones, más la probabilidad de vivir en la periferia, intersección restricciones. Ello sería 19/60 más 2/15. Y eso sería 2/15 multiplicando por 4 son 8/60, 19 y 8, 27/60, que dividiendo entre 3 me quedaría 9/20. 9/20, que sería, si no me equivoco yo, 0,45. Esa sería la probabilidad de estar a favor de las restricciones si elegimos un habitante al azar de esa población. En un apartado B se nos dice cuál es la probabilidad de que resida en el centro y esté a favor de la restricción de tráfico. Bien, la conjunción I, que resida en el centro y esté a favor de las restricciones de tráfico, la conjunción I se asocia a una intersección, de la misma forma que la conjunción O se asociaría a una unión. Entonces, lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que resida en el centro y esté a favor de las restricciones. ¿Cuál es la probabilidad de centro, intersección, restricciones? En realidad, ya lo hemos hecho aquí, por lo cual la pregunta tiene una fácil respuesta. 19/60 sería la probabilidad pedida. En un apartado C se nos dice si la persona elegida está a favor de restringir el acceso al tráfico, es decir, sabemos que está a favor de las restricciones de tráfico, ¿cuál es la probabilidad de que viva en el centro? Evidentemente nos están preguntando una probabilidad condicionada. Utilizamos la fórmula de la condicionada, que sería probabilidad de C intersección R dividido entre probabilidad de R. Curiosamente ya hemos calculado las dos. C intersección R hemos dicho que es 19/60 y probabilidad de R era 0,45. Bien, simplificando, eso me da 19/27, que sería la probabilidad pedida, y con ello hemos terminado ya el ejercicio 3. Bien, vamos a resolver ya el ejercicio 4. Se nos dice que disponemos de tornillos de 1, 2, 3 y 4 gramos. Se nos pide que expresemos todas las posibles parejas que se pueden formar utilizando un muestreo aleatorio simple. A ver, pues si tenemos tornillos de 1 gramo, lo voy a poner por ejemplo así, lo podremos emparejar con uno de 2, con uno de 3 o con uno de 4. Análogamente, si tenemos un tornillo de 2 gramos, lo podremos emparejar con uno de 1, con uno de 3 o con uno de 4. Sigo el proceso.
Uno de 3 lo podremos emparejar con 1, con el de 2 o con el de 4, y un tornillo de 4 gramos se puede emparejar con el de 1, con el de 2 o con el de 3. Y estas son todas las posibles muestras que podríamos tomar en un muestreo aleatorio simple de tornillos. Bueno, en un apartado B se nos pide calcular la media y la varianza de todas las medias muestrales. Entonces, yo lo que he hecho, he puesto encima la media de cada muestra. Por ejemplo, de 1 y 2, pues 1 y 2 son 3, entre 2 1,5. Este sería 2 más 3, 5, entre 2, 2,5. He puesto la media de cada una de las parejas. Bien, yo lo que he hecho aquí ha sido ordenar estos datos. Es decir, por ejemplo, con 1,5 hay dos casos, lo he puesto aquí la F sub i, con 2 tenemos otros dos, que haya 2,5 tenemos 1, 2, 3 y 4, como frecuencia absoluta 4, y así con todos. Entonces, he rellenado esta columna, F sub i por X sub i, que sería multiplicar 1,5 por 2, 3, 2 por 2, 4, 2,5 por 4, 10, y lo he sumado y me dan 30. Por otro lado, he puesto esta otra columna, F sub i por X sub i al cuadrado, que se calcularía como 2 por 1,5 al cuadrado, que son 2,25 por 2, 4,5. X cuadrado, 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 2,5 al cuadrado, 6,25 por 4, 25 y así. Y he sumado esta columna. De tal manera que ya me resulta mucho más fácil calcular tanto la media como la varianza. La X media sería la sumatoria de la columna F sub i, X sub i dividido entre el número de datos. La columna F sub i, X sub i hemos dicho que suma 30. Dividido entre el número de datos, que es 12, pues la media te da 2,5. Y ya tenemos calculada la media. Para la varianza vamos a utilizar esta expresión. Varianza sería igual a sumatoria en i de la columna X sub i, X sub i al cuadrado por F sub i dividido entre n menos X media al cuadrado. Esta columna hemos visto que suman 80 entre el número de datos, que es 12, menos X media al cuadrado, que era 2,5 al cuadrado, que sería 6,25, pues menos 6,25. Haciendo esas cuentas con la calculadora, me da 0,4166641,7, por ejemplo. Y ya tenemos calculada nuestra varianza. Con esto hemos terminado el ejercicio 4 y en consiguiente todo el examen. Muchas gracias a los que me hayáis visto y espero que nos veamos en próximos vídeos.